¿qué anticuerpos se piden para las miopatías inflamatorias, o sea, dermatomiositis y poliomiositis? O sea, ¿qué se hace en la práctica médica, no? Porque están los antisintetasa, los MI2, los SRP, y entonces la práctica médica frente a la sospecha clínica, ¿qué es lo que haría uno? Mira, primero, a ver, por ahí el panel completo de miopatía es un panel muy amplio, ¿sí? Donde cada anticuerpo se relaciona incluso con un tipo de miopatía o con manifestaciones también fuera del músculo. A ver, por ejemplo, SRP es más de miopatía necrotizante, a ese paciente le va a ir peor probablemente. El MI2 por ahí se relaciona con más piel, puede haber compromiso cardiológico también. Los antisintetasa relacionan, además de la miopatía, manos de mecánico, fenómeno de Raynaud, compromiso pulmonar. Claro, Entonces, en realidad son un montón. El panel de miopatía es un montón. Hay anticuerpos específicos de miositis y no específicos de miositis. Pero lo ideal es que ustedes, digamos, puedan, en ese caso, más allá de los anticuerpos, que no le vamos a preguntar los anticuerpos de miopatías, sí, en general la dermato y la polimiositis dan en un porcentaje importante FAN positivo, te va a dar CPK elevada, LDH elevada, si le haces una electromiografía te va a dar un patrón miopático, si le haces una resonancia de músculo, esos músculos van a estar con edema muscular y digamos, lo que te va a guiar la biopsia, ¿sí? Para después tener la anatomía patológica que tiene ciertas características que te orientan a una polimiositis o a una dermatomiositis. Y después con que vos sepas que hay anticuerpos específicos y no específicos de miopatía, que en general tienen FAN positivo, aunque no todos, porque algunos anticuerpos de miopatías son citoplasmáticos, es decir, que el FAN puede llegar a dar negativo, con esas nociones generales ya está. Incluso por ahí es más importante que sepas diagnósticos diferenciales de una CPK alta sí, que el diagnóstico preciso de una poli o una dermatomiositis. bien, vamos, O gracias. también es importante que sepan, a ver, de las miopatías inflamatorias, cuál es de la poli y la dermato, que son las más frecuentes, si se quiere, dentro de lo raro, cuál es el patrón de afectación, que generalmente es proximal, es de cinturas, ¿sí? Que la Ok, dermato tiene las lesiones en heliotropo, en gotron, esas cosas. gracias. De nada. Profe, yo tenía una duda con respecto a eso porque dice que la polimiositis es como un diagnóstico de exclusión. Se Ujú. hace todo lo mismo y cuando no responde al tratamiento de la dermatomiositis se la clasifica como una poliomiositis o hay otro No, en parámetro realidad a tener en cuenta. lo que te va a dar que es una dermatomiositis, hablando clínicamente, es que va a tener las lesiones en piel. Eso te va a ayudar al diagnóstico de dermatomiositis. Cuando la dermatomiositis o esa miositis no tiene la parte cutánea, probablemente encaje en el diagnóstico de polimiositis. Después, si te vas a la parte de anatomía patológica, la polimiositis y la dermatomiositis son distintas, ¿sí? Pero bueno, no importa que sepan eso, porque ya es algo, son conceptos mucho más finos. Y en general para lo que es el tratamiento, digamos, a grandes rasgos no cambian mucho, porque son pacientes que por el compromiso homeopático van a tener dosis altas de esteroides y algún ahorrador de esteroides. Llámale metotrexato, llámale azatioprina. Así que en términos generales el tratamiento es bastante parecido. Gracias. De nada. Profe, yo tenía una duda de osteoporosis, Uh -huh. que había visto que los lugares para tomar la densitometría eran axiales, ya sea en la cadera o a nivel de la columna, y quería saber si en la práctica se toma de los dos lugares o se prefiere alguno en algunos pacientes. Eh, No, tenés que tener dos zonas. En general es columna y cadera. Cadera podés elegir cualquiera, midiendo siempre la misma para comparar. Por ahí, cuando alguna de esas dos zonas no se puede medir correctamente, a ver, por ejemplo, un paciente que tiene una artrosis galopante de columna, que está lleno de osteofitos y demás, probablemente los valores de densidad mineral ósea en esa columna estén sobreestimados. Entonces veas una columna falsamente normal, digamos, para la edad que tiene un paciente. A ver, no es normal que una paciente de 80 años tenga valores densitométricos de una paciente de 40.
Entonces, en esos casos, o si hay un reemplazo de cadera, por ejemplo, vas a elegir la del otro lado, y si hay reemplazo de las dos caderas, tendrás que elegir, además de la columna, otra zona como puede ser el carpo, que siempre se prefiere la mano no hábil. Porque hablan de dos tipos de huesos distintos, el hueso trabecular y el hueso esponjoso. Cortical, Bien. perdón, trabecular y cortical. Buenísimo, gracias. Así que siempre preferible, lo mejor es tener dos zonas para comparar. Profe, ¿y la osteoporosis por corticoides afecta algún hueso en particular o es lo mismo? No, Ah, no, es bien. lo mismo, lo que pasa es que por ahí lo vas a ver en pacientes, a ver, la osteoporosis la más habitual es la posmenopáusica o la senil, ¿sí? Que son las osteoporosis primarias. Después, dentro de las osteoporosis secundarias, es lo que yo hablaba con algunas chicas que me preguntaron, no me acuerdo ahora quiénes eran, ayer, después de la clase, que por ejemplo yo le pido densitometría a pacientes jóvenes, pero por ejemplo cuando por alguna enfermedad, en este caso reumatológica, pues son las que tengo yo, estuvieron expuestos a dosis altas de corticoides. ¿Sí? Entonces esos Profe, pacientes no nos tenemos que fijar ya en el T-score, sino en el Z-score, hay otros detalles. Pero en ¿y realidad la densitometría que se pide es la misma que para una senil. en qué momento se la pediría después del tratamiento por corticoides? Porque viste que hay como indicaciones para la densiometría. ¿Y en qué momento sería el ideal para pedir después del tratamiento por corticoides? Mira, en realidad el momento ideal es cuando salió, digamos, de la urgencia por la cual le indicaste el corticoide en altas dosis, ¿sí? Para establecer prioridades, porque en realidad si vos tenés un paciente, es más, a ver, hay guías que también dicen que si vos le pones a un paciente, por ejemplo, que le vas a poner 60 miligramos de corticoides vía oral, ya muchas veces junto con el corticoide le podés poner un bifosfonato. Cosa como que ya sabés que le vas a inducir, como asumiendo que le vas a inducir una osteoporosis por corticoide, pero en ese momento es la que tenés, la que te queda, y ya le haces como un tratamiento asumiendo que ese paciente ya tiene osteoporosis. Si no, por ahí, en el momento ideal, la verdad que no te sé decir un momento ideal en todos los pacientes que estuvieron expuestos a corticoides, pero por ahí cuando estuvieron 3 meses o más con dosis altas de corticoides 0,5 miligramos kilo, y quizás le podrías, también si hay otros factores de riesgo asociados, ¿no? Pero sí le podrías pedir una densitometría. Bien, gracias. ¿Y los bifonatos son los únicos que tenemos que tener en cuenta, además de, por ejemplo, el tratamiento con la vitamina D en caso de que no, de que el dosaje nos dé bajo, o el calcio en caso de que el dosaje nos dé bajo, o algo más además del farmacológico? No, en general, digamos, todo paciente con osteoporosis debe recibir calcio, buen aporte de calcio a través de un suplemento farmacológico o de la dieta. Vitamina D, lo ideal es tener valores en sangre para saber cuánto reponer de vitamina D. Y en el caso de que sea una osteoporosis ya diagnosticada, la primera línea de tratamiento son bifosfonatos. Hay otros medicamentos, ¿sí? Que son osteoformadores, análogos de la teriparatide, pero ahí no, digamos, ya salvo que hayan cursado endocrinología y les hayan dado esas cosas, no se metan en eso. Sepan que la primera línea de tratamiento son los bifosfonatos, que son antirresortivos. El mecanismo es por inhibidores de los osteoclastos, digamos. Gracias. Profe, De nunca se nada. pide, Sí, digamos, una densitometría ósea previa a indicar un tratamiento prolongado. O sea, no me no, sirve, por ejemplo, en un paciente añoso, qué sé yo, una señora posmenopáusica que de repente tiene una artritis, que yo sé que por ahí voy a usar corticoides un tiempo. No me sirve tener una densitometría ósea primero. no, en realidad la densitometría en las pacientes posmenopáusicas, viste que a partir de los 60, 65 años se la deberías hacer de screening, tenga o no indicación después de un corticoide. Obviamente que si la paciente vos ya la conoces que tiene una osteoporosis, vas a ser mucho más cauto con el corticoide, pero en realidad nosotros no esperamos para indicar un corticoide tener una densitometría ósea previa. Por eso con el corticoide siempre le damos calcio y vitamina D.
Genial, gracias. De nada. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Mándale. Habíamos visto en artritis psoriásica, no me había quedado Ujú, claro, vos habías dicho que no siempre la psoriasis precede a la artritis. ¿En qué caso ujú, nosotros podemos sospechar? O sea, ¿hay algún signo clínico, algo? Porque como el diagnóstico es clínico, ujú. o simplemente lo tomamos en cuenta como un diferencial. Cuando la artritis precede a la psoriasis, cuando no tenés nada en piel, Claro, cuando decís tenés vos, artritis sola y no tenés signos de psoriasis, ¿cómo la sospechás? y la disposición de la artritis, por ahí si tenés afectación más de interfalángicas distales, que no hay muchas artritis que típicamente afectan las interfalángicas distales, si tenés historia de dolor en los talones, de dactilitis, ¿sí? Quizás en un momento la englobes como una artropatía seronegativa, en realidad, salvo que tenga una artritis interfalángicas distales que dentro de la seronegativa vos decís, bueno, esto tiene, la que más puede darlo es la psoriásica. Pero si vos tenés una artritis que te parece como una artritis reumatoidea, pero además es más asimétrica, es más tendencia oligoarticular que poliarticular en el debut, que suma dolores en las entesis, o que tiene una historia de lumbalgia también, o que asocia uveitis, o que asocia dactilitis, o que asocia esas cosas, quizás en un principio vos no lo puedas englobar como una artritis psoriásica, sino como una artropatía seronegativa. Después, si con el Claro, tiempo manifestaciones psoriásicas, ahí te va a cerrar más para una artritis psoriásica. perfecto, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda con respecto al tratamiento de pseudogota. ¿La gota Sí, se trata para toda la vida? ¿La pseudogota también? en la pseudogota hay diferentes factores de riesgo también. Qué sé yo, se puede desarrollar, acuérdense que en la pseudogota, que es el depósito de pirofosfatos de calcio, a veces es un hallazgo. ¿Sí? O sea que si el paciente está sintomático y vos se lo pescaste en una radiografía que le pediste buscando otra cosa, ese paciente no tiene indicación de matarlo a colchicina ni a nada de eso, ¿está? Y después hay causas secundarias, qué sé yo, hipomagnesemia, hipoparatiroidismo, estrés de los pacientes internados por ahí que desarrollan crisis de pseudogota. Entonces, si pasó el desencadenante, si ese desencadenante fue transitorio, no, el tratamiento no tiene por qué ser de por vida, para nada. Perfecto, porque en ese caso, vio que estaba colchicina y AINES, pero no sé qué me preocupa más, si por ahí a largo plazo el tema de la diarrea por la colchicina o las úlceras por los AINES. Por En eso, y eso, como ¿cuál se es la dan elección? un grupo de pacientes de más edad, la verdad que es evaluar costo-beneficio, digamos. ¿Está? Entonces, si el paciente tiene una diferente, si vive con artritis por pirofosfato de calcio, bueno, quizás hasta se pruebes ponerle un metotrexato incluso, que eso ya sería como muy artesanal, porque no es negocio tenerla con antiinflamatorio a un paciente durante años. Claro, ¿Sí? menos porque tengo entendido que se da más en adultos mayores, entonces por Por ahí eso, peor el todavía. tipo de pacientes que tienen esa patología, exactamente. Pero no quiere decir que son de tratamiento crónico, siempre según la evolución. Y si bien la mayoría de las enfermedades reumatológicas se comportan de manera crónica, es decir, se tratan pero no se curan, las cristálicas, las artritis reactivas y demás pueden llegar, incluso algunas artritis reumatoideas, pueden llegar a un estado de remisión, ¿sí? Siempre y cuando se las agarre bien tempranamente, y hay pacientes que llegan o a bajar mucho el tratamiento o a veces a suspenderlo. Lo que pasa es que depende de la enfermedad de base, a ver si vos me decís un lupus que entra en remisión y yo no me animo a dejarlo sin hidroxicloroquina, ¿me entendés? Porque cuando se reactiva me agarro la cabeza. ¿Se entiende? Perfecto. Y siguiendo Le con podés el suspender tema el de, tratamiento tranquilamente. buenísimo, y en el tema justamente siguiendo con los efectos adversos por ahí del uso también prolongado de la colchicina, cuando yo Ujú. trato el episodio agudo de gota, puede ser que habíamos visto en una de las clases que, a ver, yo empiezo a tratar el episodio agudo y se lo doy como profilaxis 6 meses para evitar Sí, nuevos episodios. Y se empieza sí, a superponer con el halopurinol en caso de que yo decida hacer el tratamiento crónico, que es a partir de los sí. 15, 20 días.
Ahí Exactamente. nosotros habíamos visto con el tutor que puede ser que hay algunos que suspendan la colchicina y simplemente empiecen con el halopurinol o la hagan de menos tiempo. O sea, ¿cómo es la práctica? Justamente por Mira, esto de los efectos adversos. en realidad la dosis, si ustedes comparan cómo se hacía el tratamiento en el episodio agudo, no sé, hace 10 años, y ahora cambió, porque antes se le daba la colchicina cada 1 hora hasta que se le calmaba el dolor o aparecía diarrea. Es una locura eso. ¿Está? Entonces, ahora se utilizan muchas menos dosis, que si el paciente lo tolera, lo ideal es dejársela 6 meses. Ahora, si con 1 miligramo de colchicina por día el paciente te dice, no, mira, desde que empecé la colchicina no paro de ir al baño, no es vida, y sí, se la vas a tener que suspender porque tampoco puedes 6 meses tener un paciente así, ¿sí? Pero eso lo vas viendo según la evolución. Lo ideal, si el paciente lo tolera, es dejársela 6 meses. Si no, bueno, aguantará con el alopurinol sola, rogando que mientras baja ese ácido úrico no tenga crisis de gotas en ese periodo. Que por eso es que se mantiene la colchicina 6 meses. Perfecto, gracias. Siempre hay situaciones ideales y después, bueno, los pacientes se encargan de que uno dé volantazos en la mitad de la evolución bueno, obviamente si te dice, no, la pastilla me da vómito, quiere decir, bueno, vomita tranquilo y que estás bárbaro de la artritis. No, las van a dejar solo, así que... Y Profe, para el... ah, iba a decir, para el pénfigo, bueno, no sé si es, Manare, si vos querías preguntar sobre esto, pues yo ya iba a cambiar de tema. no, iba a preguntar sobre algo de lupus. Genial. Le pregunto entonces, ¿el rituximab para el pénfigo vulgar es una última línea o en algún momento es de elección? ¿Por qué me preguntabas a mí el pénfigo si no soy dermatóloga? No, es autoinmune, pero es más de dermatología. Igualmente tengo un Bien, pues posgrado yo en lo vi pénfigo porque desde, mi papá tuvo pénfigo, así que... porque lo vi desde justamente desde una categoría de reumato en un libro, por eso, y como hablaba de los corticoides más los inmunosupresores, Sí. dije, bueno, pregunto. Las primeras líneas de tratamiento para los pénfigos, hay pénfigos y pénfigoides, bueno, para las enfermedades ampollares autoinmunes, ponele así, es corticoides en dosis altas, nicofenolato, azatioprina, el rituximab es para el pénfigo refractario. Justamente por eso, por el rituximab, porque lo vi en varias cosas de reumato también, pero decía como que puede ser una última línea o se intenta evitar, pero no explicaba bien por qué. No, en realidad porque primero hay que agotar todas las otras líneas de tratamiento con el que la mayoría de los pacientes andan. Mi papá, por Buenísimo. ejemplo, llegó al rituximab, obviamente como familiar de médico, viste que va todo distinto. Mi papá hizo azatioprina, hizo micofenolato en su momento, llegó al rituximab y ahora está con micofenolato de mantenimiento, digamos, con dosis menores. Pero el rituximab es una de las últimas líneas para los pénfigos refractarios. Buenísimo. Gracias. Y se lo intenta evitar por los costos más que nada. Profe, yo lo que le iba a preguntar era con respecto a los ANA o los FAN. Usted dijo en la clase que por lo general se pide junto, sería el anticuerpo junto con el patrón. Pero mi duda era, o sea, ¿cuándo, por ejemplo, ahí te va a decir si es homogéneo, si es moteado, si es, ¿cómo era? O citoplasmático o lo demás? Sí, Y mi pregunta era, si, por ejemplo, a vos te da que el patrón es moteado, ahí sí. recién pedís, por ejemplo, el anti-SM, el RNP, o no los pedís en caso de que, no sé, haya alguna complicación, por ejemplo, una nefritis o lo que sea. ¿En qué momento se los pida los más específicos? Mira, lo ideal, a ver, el laboratorio inmunológico, tanto en la parte privada como en la parte pública, demora. Obviamente es mayor la demora en la parte pública, siempre se deriva afuera, acá en Santa Fe no hay laboratorio inmunológico, entonces en la parte pública tenemos 1 mes de demora. Si vos cuando tenés una paciente o un paciente con una alta sospecha de enfermedad autoinmune relacionada a un FAN positivo y tenés una alta sospecha porque toda la clínica da, le pedís directamente todos los anticuerpos que a vos te parecen que condicen con esos síntomas,
¿sí? Más allá del FAN, ponele, qué sé yo, si tiene boca seca, ojo seco, le vas a pedir anti-RO, anti-LA, ¿está? Por ahí cuando son pacientes que tienen síntomas muy inespecíficos, que es la caída del cabello, artralgia, un poco de boca seca, pero no le ves mucho al examen físico, chicas jóvenes y demás, puede ser que arranque solamente como un FAN, con un FAN como para dividir un poco, y en el caso de que el FAN te dé positivo, te fijas el patrón y si coincide con alguna manifestación clínica que esa paciente te dijo, le pedís los anticuerpos después, en una segunda etapa. ¿Tá? Pero si el paciente te apura, le vas a pedir los anticuerpos que vos consideres que van en relación a las manifestaciones clínicas. Si para vos es un lupus, porque vino con rash malar, alopecia, aftas orales y un sedimento ahí urinario medio, le vas a pedir un anti-DNA, le vas a pedir un SM. Claro, gracias. ¿Sí? De nada. Profe, con respecto a fibromialgia, hay distintos tipos de clasificación, no sé si serían clasificaciones, sino que hay distintos tipos de scores como para valorar, digamos, hacer el diagnóstico. Antes eran 11 de 18 puntos dolorosos y como que fue cambiando y ahora se tomaba algo de como que tiene que doler por 3 meses 6 de las 9 partes del cuerpo o algo así. Sí, hay diferentes scores clínicos. La realidad es que la fibromialgia, ustedes tienen que saber que es un diagnóstico de exclusión. ¿Sí? Que no solamente son pacientes que tienen dolor crónico generalizado, el crónico va en esto de la duración que te ponen ahí esos scores, sino que también tienen otros síntomas, y es que lo que por ahí uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial muchas veces con otros trastornos, autoinmunes y no autoinmunes, ¿sí? Entonces, por eso, y lo que hablábamos con algunas chicas también ayer, después de la clase, es que en el caso de los pacientes con fibromialgia, donde el síntoma cardinal es el dolor, ¿sí? Después pueden tener alteraciones del estado de ánimo, fatiga, cansancio, dolor tipo neuropático, cefalea, síndrome de intestino irritable, un montón de cosas. Lo que prima es el dolor. Si vos escuchás el relato de un paciente con fibromialgia y le decís, ¿qué te pasa? Te va a decir, me duele todo. ¿Desde hace cuánto? Desde hace un montón. Es así, todo bastante inespecífico. Entonces, como el dolor es algo subjetivo, no hay una manera de diagnosticarlo y de clasificarlo y decir, este dolor es por fibromialgia y este dolor es por artrosis. Ponele. Entonces, son scores que son de utilidad, pero a lo que vamos siempre, es el criterio clínico lo que prima. ¿Sí? Así que si vos querés usar 11 de los 18 puntos, 6 de las 9 zonas, la verdad que si una paciente viene y me dice que hace 2 meses le duele todo, yo la reviso y para mí tiene una fibromialgia, posiblemente no cumpla los 3 meses que me estás diciendo con ese score, pero yo lo englobe como una fibromialgia. Claro, o sea, es más, digamos, por exclusión y que cada uno va viendo los scores que quiere utilizar, digamos. Exactamente. Sí, sí. Y después, en cuanto a polimialgia reumática y polimiositis, que es como que uno habla de rigidez, porque son las mismas zonas, a cuello, cintura escapular y cintura pélvica, y la otra habla como más de debilidad, también hay síntomas de debilidad muscular, qué sé yo, por ejemplo, hablaba de síntomas esofágicos, digamos, ya de musculatura como interna, digamos. En eso, los síntomas acompañantes, que son bastante inespecíficos y todo eso, los diferenciales, ¿es como para plantearlo como diferencial? O sí o sí, por ejemplo, la polimiositis, yo necesito la biopsia de músculo que me muestre. No. A ver, la polimialgia, que el nombre te lo dice, es más dolor. O sea, el paciente va a estar limitado, pero por dolor. Te va a decir que no se puede peinar, pero porque le duele, lo tiene que bajar a los brazos. Está por eso también cuando uno lo moviliza es dolor muscular. Las miositis, donde hay una inflamación muscular, lleva a debilidad muscular. ¿Sí? Y si vos posiblemente a ese paciente no sabés, a ver, el perfil de paciente también es distinto. Las polimiositis y las dermatomiositis son más de pacientes jóvenes y la polimialgia es paciente mayor de 50 años. ¿Sí? Y la afectación, si bien clínicamente se puede parecer, el tipo de paciente en el que va a aparecer eso va a ser distinto. Uno va a tener CPK por las nubes, el otro va a tener CPK normal.
¿sí? Y si a un paciente con polimialgia le haces una resonancia de músculo, el músculo va a estar normal porque el músculo no está inflamado, ¿sí? Y en un paciente con polidermatomiositis sí vas a tener resonancia con edema muscular. El paciente con polimialgia va a tener ese cuadro bien agudo de rigidez, principalmente por la mañana, y el paciente con polidermatomiositis, además de la piel, obviamente que te puede ayudar, va a tener, como vos decís, dificultad para tragar, por ejemplo, ¿sí? Disglusia, disfagia. O sea que son como dos cosas completas, si bien la parte de muscular la tienen en común, son dos cosas completamente O sea, distintas. Y el tipo son de paciente, fáciles de diferenciar, digamos. sí, 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 Gracias, profe. de nada. ¿Algo más? Y ojo Profe, cuando hablen, sí, perdón. si un tofo drena, ¿el líquido lo Sí, mando a los 3 tipos de estudio, al cultivo, al citológico y a los cristales o solamente a los cristales? si es un tofo, si vos no tenés duda que es un tofo, nada, lo mandás solamente para confirmar o darte el gusto de ver los cristales en eso. Pero si clínicamente ya es un tofo, a veces ni siquiera es necesario estudiarlo, digamos. Sí, ni te digo si ya tengo la hiperuricemia, digamos, como para tener Por una eso, relación. por eso. Buenísimo. Igual, a ver, si el tofo por ahí, no sé, se ulceró, se lastimó y está supurando y vos sospechas una complicación infecciosa y lo drenás o supuras solo, sí, lo podés mandar a cultivo, obviamente. Claro. Profe, el tratamiento del lupus siempre va a depender de los signos y síntomas que vaya presentando el paciente o inicio con corticoides, AINES y después a medida que va agregando, por ejemplo, las lesiones cutáneas, le agrego la hidrocortisona, No, o digamos, hay un tratamiento que se llama Standard Care, que es todos los pacientes con lupus tienen que tener hidroxicloroquina. Eso es lo que no tenés que dudar en un paciente con diagnóstico de lupus. Después verás si le agregás corticoides, no todos los pacientes con lupus requieren corticoides, ¿sí? Después verás si le agregás AINES, si le agregás azatioprina, si le agregás un metotrexato, ¿está? Todos los pacientes, salvo que exista alguna contraindicación formal, todo paciente con lupus arrancamos desde la hidroxicloroquina. Después ves qué más le agregás. Si la paciente viene y te dice que perdió mucho cabello, que se le pone roja la cara con el sol, que por ahí es bastante perseguida últimamente de aftas orales, vos sospechás lupus, le haces los laboratorios, el anticuerpo cierre y demás, esa paciente ni siquiera necesita dosis de corticoides. Le pones una hidroxicloroquina y esperas que empiece a actuar la hidroxicloroquina, que para artralgias, para rash y demás, anda bien. Y no hay necesidad de esa paciente eh, de que esté con otra medicación que le pueda traer más efectos adversos.
¿Qué más se les ocurre? ¿Nada más? Bueno, avísenme